¿Te has dado cuenta de que algunos hombres solo empiezan a correr detrás de ti cuando sienten que pueden perderte? Que mientras estás disponible, presente, dedicada, él parece demasiado tranquilo, demasiado seguro, casi como si creyera que nunca te vas a ir. Pero basta con que cambie un detalle emocional, silencioso, profundo, y de repente, él empieza a moverse, nota tu ausencia, te echa de menos, empieza a mirarte con otros ojos. Es como si algo hubiera despertado dentro de él, algo que ni siquiera él entiende, pero que le obliga a actuar. La verdad es que un hombre solo lucha de verdad por una mujer cuando se activan ciertos desencadenantes internos. No se trata de actitudes obvias como provocar celos o jugar a juegos baratos. Son dos desencadenantes emocionales de pérdida que tocan directamente su instinto de protección, orgullo y valor. Cuando estos desencadenantes se activan, incluso el hombre más tranquilo, más racional, más desconectado, cambia de postura. Empieza a querer formar parte de tu vida de una manera diferente. Empieza a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. Empieza a recordar lo que sentía y lo que podría perder. Y lo más impresionante es que nunca lo admitirá. Actuará como si fuera su elección, pero en su corazón lo sabe. Se ha dado cuenta del riesgo. Se ha dado cuenta de que algo puede escapársele de las manos. Y ningún hombre soporta esa sensación sin reaccionar. Quizás ya hayas vivido esto. Quizás lo hayas intentado todo. Conversaciones, paciencia, cariño, presencia. Y aún así, él parecía indiferente. Pero bastó con que te alejaras emocionalmente. Bastó con que cambiaras algo en tu comportamiento sin avisar. Bastó con un pequeño cambio de energía. Y él reapareció con un discurso diferente. Un comportamiento diferente. Una mirada diferente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó dentro de él? ¿Qué cambió? ¿Qué activó ese instinto de luchar por ti, si antes parecía tan tranquilo? Eso es lo que vas a descubrir hoy, porque solo hay dos desencadenantes emocionales de pérdida que despiertan la lucha real en un hombre. Dos señales silenciosas que le hacen darse cuenta de que ya no tiene el control. Dos estímulos tan fuertes que su corazón siente incluso antes de que su mente lo comprenda. Los hombres no luchan por todas las mujeres. Solo luchan cuando se activan estos desencadenantes. Y cuando una mujer entiende esto, nunca más se siente desechable, reemplazable o sin valor, porque descubre cómo acceder a la parte más profunda de la mente masculina, no con juegos, ni con manipulación, sino con conciencia emocional y actitud. Y sí, esto es solo la punta del iceberg, porque lo que vamos a hablar aquí está directamente relacionado con los 17 secretos que ningún hombre puede ignorar, que comparto en la guía digital Guía de la Mujer Magnética. Esta guía fue hecha precisamente para mujeres que están cansadas de amar demasiado mientras reciben muy poco. Mujeres que quieren entender cómo funcionan realmente los hombres por dentro y cómo despertar en ellos el sentimiento de valor, respeto, deseo y miedo real a perder. La guía es la continuación profunda de lo que vamos a empezar aquí. Mientras que este vídeo te muestra el camino, la guía te da el mapa completo. Así que respira hondo y presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar puede reescribir tu forma de relacionarte. A partir de ahora, quiero que observes no lo que dice un hombre, sino lo que hace cuando siente que corre un riesgo. Quiero que comprendas cómo reacciona su mente cuando se da cuenta de que puede perderte, porque es en ese momento cuando todo cambia. Es cuando el miedo a perder supera la comodidad de tener, y cuando eso ocurre, es cuando él lucha, es cuando se declara, es cuando decide. Pero nada de eso ocurre por casualidad. Hay un mecanismo emocional detrás, y hoy aprenderás el lenguaje secreto que activa ese mecanismo. Verás que la diferencia entre la mujer que sufre y la que es valorada no es la apariencia, ni la edad, ni la suerte. Es el conocimiento, es saber despertar los desencadenantes correctos, es saber el momento exacto para retroceder y el momento exacto para posicionarse. La mujer que no sabe sufre, espera, suplica, intenta convencer. La mujer que sabe no necesita pedir nada. Aprende a ser el tipo de mujer que un hombre teme perder. Y a partir de ahora, quiero que entres en este vídeo con una certeza. Mereces ser elegida no por insistencia, sino por impacto emocional,
porque cuando se activan los dos desencadenantes de la pérdida, él no lucha por ti porque tú lo hayas pedido. Lucha porque finalmente ha entendido quién eres. Si estás lista, entremos en el primer momento de esta historia. Porque para entender estos desencadenantes necesitas ver cómo nacen, cómo funcionan y cómo lo cambian todo dentro de él. Quiero contarte una historia que ocurre todos los días, en silencio, en la vida de miles de mujeres. Puede que ya hayas vivido algo similar, tal vez con otros nombres, otros escenarios, pero con las mismas emociones profundas. Porque, cuando hablamos de conexión emocional y miedo a la pérdida, los detalles cambian, pero la esencia es siempre la misma. Se llama Clara. No es un nombre real, pero podría ser el tuyo, el mío, el de cualquier mujer que haya invertido más de lo que ha recibido. Conoció a Daniel en un día cualquiera, de esos en los que nada parece especial, hasta que, de repente, algo lo es. Se reconocieron en la forma en que se reían de las mismas cosas, en la ligereza de la conversación, en la sensación de que el tiempo pasaba rápido cuando estaban juntos. Él parecía diferente a los demás, más real, más presente, más interesado. En los primeros meses, era ese hombre que enviaba mensajes antes de dormir, que preguntaba cómo había ido el día, que hacía planes sencillos, pero llenos de significado. Clara se sentía vista, se sentía elegida, se sentía segura, y cuando una mujer siente esa seguridad emocional, naturalmente se entrega, y eso fue lo que hizo, de forma sincera, generosa, completa, pero, sin darse cuenta, empezó a entregarse antes de observar, empezó a dar antes de entender lo que estaba recibiendo, empezó a amar antes de evaluar si él la amaba de la misma manera, y cuando se produce este desequilibrio, algo cambia. Al principio es pequeño, casi imperceptible. Él empieza a responder con menos entusiasmo. Las conversaciones que duraban horas ahora cabían en minutos. Las citas dejaron de ser una prioridad y se convirtieron en quizás. Él seguía ahí, pero no de la misma manera. Clara sentía que algo había cambiado, pero no sabía explicar qué. Intentaba ser comprensiva, intentaba no exigir, intentaba no ser pesada, pero el miedo comenzaba a crecer dentro de ella. Miedo a estar perdiendo a alguien sin entender por qué. Fue entonces cuando hizo lo que muchas mujeres hacen. Intentó compensar su distancia con más presencia por su parte. Se esforzó por ser más cariñosa, más paciente, más disponible. Le enviaba mensajes cariñosos, le mostraba su apoyo, recordaba sus detalles, se amoldaba a su ritmo, pero cuanto más se entregaba, más se alejaba a él, no por maldad, sino por algo que ella aún no sabía. Él no sentía riesgo, no sentía pérdida, sentía demasiada seguridad, seguridad de que ella siempre estaría allí, y el dolor comenzó a crecer. No era un dolor escandaloso ni dramático, era un dolor silencioso, de quien lo intenta todos los días, pero siente que está perdiendo valor sin motivo, de quien se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Se habrá cansado? ¿Tendrá otra mujer? ¿No fui suficiente? Pero detrás de esa angustia hay una verdad mucho más profunda. Ella no había despertado los resortes que hacen luchar a un hombre. Solo cuando ocurrió algo inesperado comenzó el cambio. Clara dejó de intentarlo. No fue un juego, no fue un plan, fue cansancio real. Un día, simplemente no le envió nada, no le llamó, no hizo ningún esfuerzo extra. Pero, más importante que eso, empezó a reconstruir su propio enfoque. Volvió a ocuparse de su propia vida. Empezó a responder con menos prisa. Empezó a elegir lo que quería, en lugar de aceptar lo que él le ofrecía. Y fue entonces cuando se activó el primer detonante. No hubo pelea, ni discusión, ni escena dramática. Pero Daniel lo sintió. Sintió que ella estaba diferente. Sintió que algo se le escapaba. Sintió una inquietud que nunca antes había sentido. No dijo nada, pero pensó en ello todo el tiempo. ¿Por qué está así? ¿Con quién está hablando? ¿Ha cambiado la forma en que me mira? ¿He perdido algo sin darme cuenta? Los hombres no lo admiten, pero lo sienten. Y es en ese momento cuando el instinto femenino suele fallar, porque muchas mujeres vuelven corriendo cuando el hombre da la primera señal de reacción. Clara no volvió, no en ese momento. Y cada hora que ella permanecía centrada en sí misma, los desencadenantes internos de él se hacían más fuertes.
Ella finalmente se convirtió en la mujer que no suplica, que no espera en silencio, que no carga con la relación sola. Se convirtió en la mujer que él puede perder. A partir de ese momento la historia cambia por completo, porque cuando él se da cuenta de que ella ya no está en la palma de su mano, empieza a luchar, empieza a esforzarse, empieza a recordar los detalles que antes ignoraba, pero nada de esto sería posible si ella no le hubiera dado algo esencial, espacio emocional, para que el miedo a la pérdida creciera dentro de él. Y ahora, tienes que entender cómo funciona esto, porque esta historia no trata de juegos, ni de causar dolor a propósito. Se trata de comprender el mecanismo psicológico que hace que un hombre valore lo que siente que puede perder. Se trata de saber cómo despertar los dos gatillos que transforman a un hombre pasivo en un hombre decidido. Y, en el siguiente bloque, te mostraré exactamente cuáles son esos desencadenantes, cómo funcionan, por qué son tan invisibles para la mayoría de las mujeres y cómo se manifiestan de forma instintiva en la mente masculina. Ahora que has visto la historia en la práctica, tenemos que entrar en la parte que casi nadie explica, los dos desencadenantes de la pérdida que realmente hacen que un hombre luche emocionalmente por una mujer. Estos desencadenantes no dependen de la belleza, la edad, el estatus, ni los juegos de manipulación. Dependen de algo mucho más profundo, de la sensación interna que él tiene, de que puede perder algo que no volverá a encontrar. Y lo más interesante, él lo siente antes de entenderlo. Primero reacciona el instinto, luego la mente intenta justificarlo. El primer desencadenante es el de la escasez emocional. Solo se activa cuando el hombre se da cuenta de que la presencia de la mujer no está garantizada. Es cuando ve que su energía ha cambiado, que ella ya no está disponible en cualquier momento, para cualquier conversación, para cualquier migaja emocional que él le ofrezca. Es cuando deja de tener fácil acceso al cariño, la atención y el afecto que ella siempre le dio, sin que él tuviera que esforzarse. Y este desencadenante es tan poderoso porque toca algo que los hombres no admiten, pero que llevan muy dentro: el miedo a no encontrar otra mujer igual. Mientras él sabe que tú estás ahí, lista, abierta, esperando, se siente demasiado seguro como para dar poco. Se convence a sí mismo de que tiene tiempo. Cree que puede volver cuando quiera, pero el día en que siente que ha perdido ese privilegio, el juego emocional cambia por completo. Empieza a echar de menos cosas que nunca valoró. Empieza a pensar en detalles que antes ignoraba. Empieza a recordar cómo hablas, cómo ríes, cómo te entregas. Piensa en hablar contigo sin motivo. Piensa en verte solo para asegurarse de que todavía puede. Y todo esto sucede sin que tengas que hacer ninguna promesa, ningún discurso, ningún drama, porque el detonante se activó por el contraste. Antes tenía demasiado, ahora tiene menos. Y el ser humano solo valora de verdad cuando siente que puede perderlo. Sin embargo, este gatillo no funciona si finges. El instinto masculino percibe cuando una mujer solo está jugando. Por eso tantos intentos de provocar celos, desaparecer durante 2 días o publicar indirectas no dan resultado, porque el verdadero gatillo no es la ausencia física, sino la ausencia emocional. Él necesita sentir que tu centro ya no está en él. Y ese cambio solo ocurre cuando realmente comprendes tu propio valor. Es cuando dejas de esperar, dejas de negociar tu paz, dejas de suplicar por migajas. Es cuando empiezas a darte a ti misma el respeto que aún esperabas de él. En ese momento, se activa el gatillo de la escasez emocional. Y cuando eso ocurre, él lo siente. El segundo gatillo es aún más poderoso y casi siempre invisible. Es el gatillo de la sustitución. Es cuando él se da cuenta de que eres el tipo de mujer que puede ser deseada, admirada y elegida por otros hombres. No porque publiques fotos provocativas o porque utilices estrategias artificiales, sino porque desprendes una energía diferente, una energía de elección, de valor propio, de presencia. Cuando él siente que otros pueden quererte, siente que puede perderte, y ese miedo despierta una verdad que casi todos los hombres intentan ocultar. No quiere competir, no quiere ser sustituido, no quiere verte seguir adelante sin él. La mayoría de las mujeres intentan demostrar su valor explicando lo que ofrecen,
Pero él solo lo entiende de verdad cuando se da cuenta de que el mundo también puede ver ese valor. Cuando se unen los dos desencadenantes, la escasez y la sustitución, el instinto masculino entra en modo de preservación. Él no lucha porque tú se lo hayas exigido, lucha porque no quiere perder lo que ahora entiende que tiene significado. Se da cuenta de que no le necesitas para ser feliz. Y este es el punto más importante de todos. El instinto de lucha en los hombres no nace de la dependencia, nace del respeto. Y aquí es donde muchas mujeres se bloquean. Saben que se les está menospreciando, pero tienen miedo de retroceder porque creen que lo perderán todo de una vez. Pero lo que no se dan cuenta es que permanecer demasiado disponibles cuando no hay reciprocidad no impide la pérdida, solo la pospone. Asumir la propia fuerza despierta los dos gatillos que le hacen ver lo que está en riesgo. La mujer que sabe esto nunca suplica, activa el sentido de la pérdida sin gritar una palabra. Y antes de que pienses que todo esto requiere frialdad o indiferencia, tengo que decirte algo importante. No se trata de ser dura, sino de ser íntegra. El hombre no lucha por la mujer más difícil, lucha por la mujer que representa algo que no quiere perder, la que tiene brillo propio, postura emocional, presencia de ánimo, la que se ama lo suficiente como para no encogerse. Es este tipo de mujer la que activa el instinto de protección, la que se convierte en prioridad, la que se vuelve inolvidable. Pero aquí va la verdad que casi nadie te cuenta. Este vídeo te muestra la superficie, pero hay una profundidad mucho mayor detrás de esta dinámica. Porque además de estos dos desencadenantes de la pérdida, hay otros movimientos internos que determinan si él solo sentirá nostalgia o realmente tomará medidas. Hay secretos emocionales que los hombres nunca confiesan en voz alta, pero que determinan la forma en que se enamoran, se comprometen y eligen a una sola mujer para toda la vida. Y es precisamente por eso que creé la guía digital, Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. En ella se profundiza en todo esto con ejemplos, diálogos, situaciones, frases específicas para usar y sobre todo la lógica invisible que hay detrás del comportamiento masculino. Lo que te he explicado aquí es solo una pequeña parte. La guía muestra cómo transformar este conocimiento en poder emocional real. Está hecha precisamente para mujeres como tú, que quieren dejar de ser una opción y convertirse en una prioridad. Y quien entiende estos 17 secretos, tiene ventaja. Quien no los entiende, sufre sin saber por qué. Ahora que has comprendido cómo funcionan estos dos desencadenantes, tenemos que hablar de algo que define todo el resultado de esta historia, el tiempo, porque hay una gran diferencia entre activar el desencadenante y esperar demasiado para actuar, y eso es lo que vamos a ver ahora, porque la urgencia es real. Si no te posicionas emocionalmente en el momento adecuado, él se acostumbra a la idea de perderte, y cuando eso sucede, nada más despierta la lucha. Ahora que entiendes los dos desencadenantes de la pérdida, hay algo que debe quedar muy claro. Saberlo no es suficiente. El poder está en usar ese conocimiento en el momento adecuado, porque cuando el hombre comienza a sentir esos desencadenantes, existe una ventana emocional, un periodo en el que está más vulnerable, más perceptivo, más dispuesto a actuar. Pero si esa ventana se cierra, el efecto emocional se pierde y su instinto se adapta, normaliza la distancia, acepta la ausencia, se acostumbra a la idea de perderte. Y sí, esa es la parte más dolorosa de la historia para muchas mujeres. Pasan años dándolo todo, suplicando por migajas, intentando salvar la relación por sí solas. Y cuando finalmente deciden alejarse, cuando finalmente recuperan su dignidad, cuando finalmente despiertan el desencadenante de la pérdida, esperan demasiado. Esperan que él lo entienda todo por sí mismo. Esperan que él luche, que aparezca, que cambie. Pero ¿qué pasa? Él lo siente, pero no actúa. Le molesta, pero no se mueve. Se da cuenta del riesgo, pero se convence a sí mismo de que, aún así, todo está bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque ella no entendió el punto central. No basta con despertar el miedo a perder. Es necesario crear un contraste emocional. El hombre solo lucha cuando siente que hay algo concreto en juego. Cuando se da cuenta de que te estás volviendo inalcanzable, no por enfado, sino por evolución.
cuando siente que estás creciendo, eligiendo, priorizándote, y si no ocupas ese espacio, el detonante se debilita. Empieza a adaptarse a tu ausencia, en lugar de echarte de menos. Aquí es donde muchas mujeres se pierden. Por miedo a parecer duras o egoístas, se quedan a medio camino. Ni se alejan por completo, ni se entregan con postura. Viven en un limbo emocional en el que el hombre nunca siente urgencia, porque todo está siempre disponible. Él no lucha por lo que cree que siempre podrá recuperar. Entonces entiende, los dos desencadenantes de la pérdida son poderosos, pero el momento de usarlos es decisivo. Cuando su instinto se despierta, tú debes estar posicionada. Es en ese momento cuando el lenguaje cambia. Es en ese momento cuando tu presencia vale más que cualquier discurso. Es en ese momento cuando él comienza a ver tu ausencia como un riesgo, y no como una estrategia. Si te quedas quieta, esperando a que él tome la iniciativa sin que exista una presión emocional real, él volverá a su zona de confort, y lo que era un impulso de lucha se convierte solo en nostalgia. Él te extraña, pero no se mueve. Piensa en ti, pero no toma medidas. Y tú empiezas a creer que hiciste algo mal, cuando en realidad lo que faltó fue urgencia. Y esa urgencia también existe para ti, porque si no haces nada con esta información, nada cambia. Vuelves al ciclo de siempre. Das demasiado, recibes muy poco, sufres en silencio, lo entiendes todo intelectualmente, pero no aplicas nada emocionalmente. Y cada repetición de este ciclo disminuye tu confianza, tu energía y tu capacidad de creer en el amor, hasta que un día sientes que lo has intentado todo, cuando en realidad solo faltaba hacerlo de la manera correcta. Por eso necesito decirte algo importante, con toda empatía y sinceridad. Saber cómo activar estos desencadenantes es lo que separa a la mujer que es descartada de la mujer que es elegida. No se trata de manipular a los hombres, se trata de proteger tu valor, se trata de entender cómo funciona la mente masculina para no desperdiciar tu emoción con quien no te presta atención. Se trata de tener ventaja emocional en lugar de ser rehén de la inseguridad. Porque la mujer que conoce el impacto que causa no se desespera. La mujer que conoce su propio valor no pide ser elegida. Se posiciona de una manera que le hace entender, sin decir una palabra, que puede perder algo que nadie puede reemplazar. Pero sé que, en este momento tal vez estés pensando, ¿cómo hago eso sin exagerar? ¿Cómo me posiciono sin cerrar mi corazón? ¿Cómo aplico estos desencadenantes sin convertirme en una persona fría? Y aquí es donde entra en juego el conocimiento profundo, porque la teoría no tiene poder si no sabes cómo se traduce en una actitud real. Y es precisamente para eso que se creó la guía digital, Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Lo que estás aprendiendo ahora es fundamental, pero es solo el comienzo. En la guía te muestro cómo poner todo esto en práctica, con los 17 secretos que explican por qué algunos hombres se quedan, por qué otros desaparecen y por qué solo una minoría lucha hasta el final. Las mujeres que entienden esto logran poner límites sin miedo, logran salir del papel de quienes suplican y entran en el papel de quienes inspiran acción. Las que no lo entienden repiten la misma historia con nombres diferentes. Ahora que ya entiendes los desencadenantes, la mecánica emocional y la urgencia, vamos a terminar con lo más importante: cómo usar este conocimiento para cambiar tu vida amorosa de forma definitiva, porque hay un camino, y comienza con la conciencia, pero termina con la actitud. Al llegar al final de este video, quiero que hagas una pausa interna y te des cuenta de lo que ha cambiado dentro de ti, no solo lo que has entendido, sino lo que has sentido, porque la verdad más importante de todas es que los hombres no luchan solo por amor, luchan cuando sienten que pueden perder. Luchan cuando reconocen el valor, luchan cuando ven a una mujer que no los necesita, pero que puede elegir quedarse. Y cuando estos dos desencadenantes de pérdida se unen, su percepción cambia para siempre. Quizás hayas pasado años intentando que te comprendieran. Quizás te hayas acostumbrado a dar cariño, presencia, apoyo, mientras recibías dudas, silencio o migajas emocionales. Quizás hayas pensado que el problema era la falta de belleza, tiempo, carisma, juventud, pero ahora lo sabes. La clave nunca fue ser perfecta, fue ser indispensable.
Y nadie se vuelve indispensable por insistir. Te vuelves indispensable cuando despiertas algo que él no quiere perder. Y aquí es donde muchas mujeres renacen. Dejan de intentar convencer, dejan de explicar, dejan de luchar solas y empiezan a cultivar una presencia tan fuerte, tan consciente, tan segura, que el hombre se da cuenta, a menudo demasiado tarde, de que ha dejado escapar a la única mujer que podría complementarlo. Por eso hoy quiero pedirte que no desperdicies este momento, porque tienes una ventaja que muchas mujeres nunca han tenido. Ahora entiendes cómo funciona la mente masculina cuando entra en escena el miedo a la pérdida. Pero ahora tienes ante ti una elección importante. Puedes salir de este vídeo y seguir con tu vida como hasta ahora, esperando que un hombre vea tu valor de forma espontánea. O puedes usar este conocimiento para darle la vuelta a la tortilla, sin jugar, sin manipular, sin menospreciarte. Y si lo que quieres es asumir ese poder emocional de forma consciente, entonces debo recordarte que hay algo aún más profundo de lo que hablamos aquí. Los 17 secretos que definen cómo un hombre percibe, respeta, desea y elige a una mujer de forma definitiva. Estos secretos se encuentran en la guía digital, Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. No es un libro motivacional, no es una lista superficial de frases hechas. No es un juego psicológico barato, es un mapa emocional hecho específicamente para mujeres que quieren dejar de sufrir y empezar a tener ventaja emocional, ventaja de elección, ventaja de posicionamiento. Mujeres que quieren salir de la ansiedad de ser olvidadas para convertirse en inolvidables. ¿Te has dado cuenta de que hay dos categorías de mujeres en la vida de un hombre? Las que cree que siempre tendrá y las que teme perder. La guía existe para colocarte en la segunda categoría. Fue escrita para que cada una de tus actitudes genere impacto y no desgaste, para que dejes de preguntarte ¿qué hice mal? Y comiences a escuchar no quiero perderte, porque quienes conocen estos secretos viven relaciones completamente diferentes. Quienes no los conocen repiten las mismas historias, solo cambia el nombre del hombre. Y quiero ser muy sincero contigo ahora. Las mujeres que más sufren en el amor no son las que tienen menos valor, son las que no saben expresarlo, son las que lo dan todo antes de inspirar movimiento, son las que siempre están disponibles, siempre comprensivas, siempre intentándolo, siempre esperando a que él finalmente despierte, pero él solo despierta cuando algo dentro de él le dice, puedo perderla, y ese despertar no ocurre con mensajes largos ni con explicaciones cansadas. Ocurre cuando te conviertes en la mujer que no se esconde, que no se menosprecia, que no suplica por migajas. Él lo siente, él lo ve, él reacciona. Y ahora, la elección es tuya. El enlace a la guía está en el primer comentario fijado. Quien decida ignorarlo, tal vez siga intentando adivinar lo que él siente, intentando arreglar lo que él no valora, intentando mantener viva una relación que solo existe porque tú la sostienes. Pero quien decida aprender, se dará cuenta de que hay un camino mucho más fácil, mucho más inteligente, mucho más poderoso. Quien entiende estos 17 secretos, tiene una ventaja emocional. Quien no los entiende, sufre. Espero de verdad que elijas estar entre las que saben, entre las que son recordadas, respetadas, deseadas y elegidas no por insistencia, sino por impacto. Porque no naciste para ser un término medio. No naciste para ser una opción y, a partir de hoy, ya no vivirás como si lo fueras. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otras mujeres que también merecen esta claridad. Y, sobre todo, nunca permitas que el miedo a perder a alguien sea mayor que el miedo a perderte a ti misma. Nos vemos en la guía.